Bienvenido a otro video de tu canal MatePC. En este video estaremos haciendo un ejercicio con límites de funciones. Igual lo vamos a representar gráficamente como en un video anterior. Como les comentaba en el video anterior, simplemente hay que sustituir el valor de x. Ese sería el primer paso, lo que tenemos que hacer. El valor al que tiende esta x. Por ejemplo, en este caso tengo una función que nos dice límite de la función x cúbica menos 1 entre x menos 1 cuando x tiende a 1. Lo primero que tenemos que hacer entonces, como les comento, es sustituir el valor de la x en cada una de ellas. En caso de que sí tengamos un resultado bien definido, entonces ese sería el límite correspondiente a esa función. En ocasiones vamos a encontrar un resultado donde no podamos hacer esa operación, donde nos dé un 0 en la parte del denominador. Cuando nos queda un 0 en la parte del denominador, no podemos usar el límite de esa forma, solamente sustituyendo, porque al momento de tener un dígito arriba dividido entre un 0 de abajo, entonces no podemos hacer esa operación. No está definida esa división. Entonces, lo primero que hacemos es sustituir este 1 en cada una de estas x. Y me va a quedar de esta forma. 1 al cubo menos 1 entre 1 menos 1. 1 al cubo es 1 menos 1 me va a quedar 0 y 1 menos 1 me quedaría un 0. Entonces aquí está lo que les comentaba. Tenemos una indeterminación. No puedo hacer la división de un 0 entre un 0 o cualquier dígito entre un 0, no puedo hacer esa división. Por lo tanto, esta operación no está permitida y así no se debe de calcular el límite para este tipo de funciones. Lo que tenemos que hacer es una factorización de tanto del numerador como del denominador, dependiendo de en dónde sí podamos factorizar. En este caso hay que buscar cuál término podemos hacer esa factorización, ya sea el de arriba o el de abajo. Por ejemplo, en el de abajo no podría hacer ninguna factorización porque solamente tengo x menos 1, no puedo factorizar nada. Ningún término está en común, entonces no podría factorizar aquí. Lo que voy a hacer es factorizar entonces el numerador. El numerador tengo x cúbico menos 1. Aquí podemos darnos cuenta que tengo una diferencia de cubos, porque este 1, al elevarlo al cubo, también sigue siendo un 1. Entonces aquí tendría una diferencia de términos cúbicos. ¿Sí? Un término cúbico, en este caso x cúbica, menos un término al cubo. También podríamos decirlo así. Entonces, aquí tenemos que hacer un desarrollo factorizado con esta formulita que tenemos aquí. Aquí se las voy a dejar para que la tengan bien clara cuál sería su factorización de una diferencia de cubos. Es lo primero que tenemos que identificar, si es una diferencia de cuadrados, de cubos, y buscar la factorización correspondiente a cada uno de ellos. Entonces, para la factorización de una diferencia de cubos, que en este caso es a cúbica menos b cúbica, sería de esta manera. A menos b, vamos a sacar la raíz cúbica de cada uno de ellos. Vamos a sacar la raíz cúbica de cada uno de estos términos y en este caso me queda a y b. Lo vamos a representar así, a menos b, y lo vamos a multiplicar por el cuadrado del primer término. Vamos a sumar la multiplicación de los dos términos, a por b, y le vamos a sumar el cuadrado del segundo término. Esta sería entonces la factorización de una diferencia de cubos. Aquí nosotros entonces tengo una diferencia de cubos de esta manera, que sería x cúbica menos 1. Esa es la diferencia de cubos. Entonces vamos a
a sacarle o a extraer la raíz cúbica de cada uno de esos términos. Raíz cúbica de x cúbica, se elimina la raíz cúbica con el cubo de esta x y solamente nos queda x. Y a esto le voy a llamar a. Ahora, la raíz cúbica de 1 sigue siendo un 1. Y a eso le voy a llamar b, que vienen siendo estos dos términos de aquí, a y b. Entonces, como es una diferencia, voy a escribir a y b aquí como una diferencia en un paréntesis, que sería x menos 1. En vez de poner a y b, pongo lo que equivale cada uno de ellos, que viene siendo x menos 1. Me quedaría de esta forma. Y después voy a ir poniendo aquí otro paréntesis y voy a poner el primer término al cuadrado, que en este caso el primer término es la x, lo voy a poner al cuadrado. Luego, más la multiplicación de estos dos términos, a y b. Si yo multiplico a por b, sería x por 1, sería una x. Entonces voy a poner más x. Y después nos dice que voy a elevar al cuadrado el segundo término. Este 1 al cuadrado y me va a quedar 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Los signos positivos de aquí es por la fórmula que ya tenemos en esta parte de la factorización. Entonces, esto viene siendo la factorización del término del numerador. Y lo vamos a representar de esta manera. En vez de escribir x cúbica menos 1, represento su factorización. Y me quedaría de esta forma. Y aquí podemos darnos cuenta que un x menos 1 de arriba se va a cancelar con un x menos 1 de abajo. Se nos cancelan, o también nosotros lo podemos decir así. X menos 1 entre x menos 1 me quedaría un 1. Y ese 1 lo voy a multiplicar por todo lo que tengo en la parte de arriba. Y me va a quedar el límite de esta función x cuadrada más x más 1, como dijimos, solamente lo que nos quedó aquí en la parte de arriba, cuando x tiende a 1. Como aquí todavía no estamos sustituyendo nada, lo del valor de la x, hay que escribirle la palabra del límite. Ahora sí, como ya tengo una nueva función, voy a sustituir este valor, lo que vale la x, en cada una de ellas, y me va a quedar de esta forma. 1 al cuadrado más 1 más 1. Como pueden ver, aquí ya no le escribí la palabra límite porque ya estamos sustituyendo el valor de la x. Al hacer estas operaciones, me va a quedar un valor de 3. Y este va a ser el límite de esta función cuando x tiende a 1. Viene siendo este 3. Ya tenemos nuestro resultado analíticamente, ahora lo vamos a representar en su forma gráfica. De igual manera, como videos anteriores, vamos a tabular dándole valores a x. Yo le di valores desde menos 3 a 3. Voy a ir sustituyendo cada uno de estos valores en la función principal y voy a obtener los valores de y, que sería menos 3 al cubo menos 1 entre menos 3 menos 1, y me quedaría un 7. El siguiente, menos 2 al cubo menos 1 entre menos 2 menos 1, me quedaría un 3. El siguiente, menos 1 al cubo menos 1 entre menos 1 menos 1, me quedaría un 1. Si yo sustituyo el 0, solamente me va a quedar menos 1 entre menos 1, me quedaría un 1 positivo. Pero aquí cuando sustituimos este 1, se me vuelve 0 la parte del denominador, que sería 1 menos 1, 0. Entonces no puedo hacer ninguna división entre 0. Por lo tanto, lo represento de esta manera. No voy a obtener ningún valor en esta parte. Sustituyendo el 2 me queda un 7. Cuando sustituyo el 3 me queda un 13. Ahora ya tengo las coordenadas, vamos a representarlo en el plano. Y nos quedaría de esta forma. Para un menos 3, un 7 en y. Para un menos 2, 3 en y. Para un menos 1, 1 en y. Para un 0, 1 en y. Para un 1, no tengo ningún dato, lo represento así. Para un 2, un 7. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a 1 quiere decir, como no tengo ningún valor o se me vuelve 0 mi función aquí, quiere decir que allí voy a tener una discontinuidad en esta
parábola o en esta función. Cuando x tiende a 1, este valor nunca lo voy a obtener. Entonces lo represento de esta manera. Y esto quiere decir que hay una discontinuidad en esta función o en esta parábola. Aquí podemos indicar algo. El valor de la x, cuando aquí en la función principal y nuestro resultado viene siendo la coordenada donde vamos a llegar con ese límite. El límite de esta función cuando x tiende a 1 sería la coordenada 1,3 y aquí lo podemos indicar. 1 en x, 3 en y. Y para este caso, para este ejercicio, entonces nos quedaría una discontinuidad para cuando la función tiende a 1, cuando x tiende a 1. Este será nuestro ejercicio, espero se haya comprendido. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo ahí en la descripción del video y lo resolvemos en la siguiente sesión. Les voy a dejar un ejercicio, resuélvanlo, es parecido a este que acabamos de ver. Si tienen alguna duda, lo voy a dejar resuelto ya en el próximo video, pero primero antes de verlo, traten de hacerlo ustedes. Cualquier comentario, déjenlo ahí en el video y los espero en el siguiente.